Y mientras tanto, precisamente para seguir hablando de este tema, recibo con mucho gusto al secretario de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, a Fernando Rubio Quirós, quien nos comparte su punto de vista respecto a estas nuevas disposiciones de lo no circula. Secretario. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues ya estábamos viendo las palabras de algunas personas que están de acuerdo, pero al mismo tiempo se están quejando, y sobre todo el día de ayer las redes sociales fue una locura de toda la gente que se estaba quejando de estas, pues nuevas, ni tan nuevas disposiciones de este programa, ¿no? Exactamente, mira, el tema del programa Hoy No Circula es una medida emergente, es decir, la Comisión de la Megalópolis estableció una medida que permita estabilizar los contaminantes para que puedan bajar respectivamente. Es entendible la molestia de los ciudadanos y también el por qué es un mecanismo que los ayuda a llevar a sus hijos, a la abuelita o simplemente para realizar sus actividades. Pero esta medida va más allá del uso del automóvil, va en una función de cuidar la salud de todos los capitalinos y de la gente que vive en la megalópolis. Secretario, ¿qué va a pasar después de estos 3 meses? Que la gente volvamos a circular otra vez todos. ¿No va a ser como regresar a lo mismo? No va a ser lo mismo porque se van a generar las políticas necesarias para, uno, disminuir los contaminantes, dos, generar un transporte más eficiente, tres, generar todo un programa de concientización a la ciudadanía, cuatro, establecer las rutas de movilidad que hacen falta ya que Durante estos 3 meses van a hacer todo eso. Se tiene que hacer, es algo que se tiene que hacer y sobre todo también tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Dónde está el impuesto al carbono que en 2015 solo generó 400,000 millones de pesos? ¿Por qué se dejó de fomentar programas para el fortalecimiento de las entidades federativas que la Secretaría de Hacienda eliminó en el presupuesto 2016? Si ese dinero se ocupara para lo que corresponde, estaríamos hablando de que no tendríamos un problema de transporte deficiente porque se podría modernizar el transporte público. Estaríamos hablando que las entidades federativas tienen la capacidad para poder asumir sus costos ambientales por medio de los subsidios de la federación. Pero si no existe una coordinación entre la federación y las entidades federativas para combatir problemas tan complejos como es el problema ambiental, entonces se irá decayendo la salud de los mexicanos. Sin duda, como bien lo acaba de decir, un problema muy complejo. Hay diferentes estudios serios como el que hizo la UNAM, donde refiere que el principal problema o uno de los principales problemas ahorita no es tanto el parque vehicular, que sí, evidentemente contamina, ¿no? Pero que uno de los principales problemas es el actual reglamento de tránsito que nos obliga a circular a una velocidad mucho más baja, a la gran cantidad de topes que hay en la Ciudad de México, que muchas veces son innecesarios. ¿Por qué no atacar esa parte? Hay otros estudios que también hablan del 80% de la contaminación del DF proviene del transporte precisamente de carga pesada, que está invadido la Ciudad de México, y del transporte público, que también muchas veces yo sé que es necesario para que la gran mayoría de la gente en esta ciudad se pueda mover, pero no se encuentran en las mejores condiciones. ¿Por qué no atacar estos 4 problemas? Lo que pasa es que no es buscar culpables, el problema es integral. Recordemos que nosotros somos una zona de tránsito para diversos transportes de carga. También recordemos que en el tema de la movilidad, para poder transportar el 80% de la población, esta es una capacidad inmensa. De tal manera que el 20% de la ciudadanía es quien tiene automóvil y el 80% es quien se va en transporte público. Pero ese 20% es el que contamina más. Respecto a los temas de combustión, hay que recordar a la altura a la que estamos. En la Ciudad de México no hay una combustión al 100%, por lo tanto, no se generan estas partículas suspendidas. El tema del reglamento de tránsito tiene que ver más con una cultura de vialidad y tiene que ver con un respeto tanto al peatón como las obligaciones y responsabilidades que tienen que tener los conductores. Yo no estoy en contra de las medidas precautorias, sino simplemente que se hagan bien. Existen diversos insumos, diversos mecanismos que nos ayudarán a que una política de movilidad, a que se establezca un buen reglamento, a que se generen los financiamientos necesarios para el transporte público. Déjame nada más comentarte que desde hace aproximadamente 10 años estamos en un proceso de renovación del transporte público, solo al menos en la Ciudad de México. También debemos de tomar en cuenta que somos 20 millones de habitantes en la ciudad todos los días, 12 millones que provienen del área metropolitana y 8 que viven aquí. Entonces,
No es buscar el hilo negro, no es buscar culpables. Yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida. Es decir, si el comisionado de la Comisión de la Megalópolis establece una estrategia para que las entidades federativas se puedan organizar y puedan generar medidas precautorias, se tiene que hacer en pro de la salud. Pero si vamos a buscar vamos a buscar el hilo negro, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. No, como lo dijo, es una responsabilidad compartida tanto de autoridades y de los usuarios de estos automóviles. Rápidamente, secretario, ¿qué pasa con el tema de las gasolinas? ¿Se va a hacer algo al respecto para que sean de mejor calidad? Y la otra, tendría que haber un ajuste en el precio de las verificaciones, es decir, si los ciudadanos que ya pagaron por un holograma 0 o doble 0 y van a dejar de circular la mitad del semestre, tendría que haber un ajuste en los costos de la verificación. Para hacer un ajuste en la verificación se tiene que hacer un ajuste en los límites máximos permisibles. Se tiene que revisar la norma para reajustar los índices y a su vez reajustar la verificación. ¿Para qué? Para que los automóviles ahora sí... si un día no te toca, pues es por la cantidad de gases que estás. No, pero me refiero al precio. Porque no es lo mismo un holograma de doble 0, porque tú vas a un centro de verificación y pagas un precio mucho más alto por circular todos los días, y ahora que la mitad de este semestre vas a dejar de circular 3 meses, debería de haber un ajuste en el precio, ¿no? Ahí tendría que haberse una revisión con finanzas para ver cómo van a ser los ajustes. Y cómo también podemos ayudar a que no se le impacte tanto al bolsillo de todos los usuarios, ¿no? Pero también invitarlos a que pues se vayan en metro, caminen, si la escuela queda a 3 cuadras, se pueden ir caminando por los niños. Es decir, acciones concretas nos dan grandes resultados. Y una acción tan sencilla como ir en metro o caminar nos ayuda mucho a reducir las emisiones que estamos generando en la zona metropolitana. Secretario, le agradezco mucho por haber estado con nosotros hablando de este tema pues tan polémico a través de las redes sociales y de todos los usuarios. Esperemos que en estos 3 meses pues la calidad del aire mejore aquí en la Ciudad de México. Mejorará y buscaremos todos los instrumentos necesarios para darle una mejor salud a los capitalinos y que la gente que viene de la zona metropolitana pues se sientan acogidos y que sepan que esta es una ciudad responsable, que considera que la política ambiental es fundamental y lo vamos a demostrar. Perfecto. Mi secretario, muchísimas gracias. No, muchísimas Bienvenido. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.